Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Oye, en un poco de todo hablamos sobre la libertad de expresión, su cobertura, sus límites Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que sube el volumen porque un poco de todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es 20 de enero de 2021. Sube. Y este es el episodio 14 de un poco de todo. Ya van 14 mismo, bien rapidito. Ya van 14 y ya este año va volando. Ya este Volando. mes, mira, parece Ya que... hoy tenemos presidente nuevo en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa. Sí, no, y ya parece que fue ayer que despedimos el 20 y ya de pronto estamos casi en febrero. Así es que esto va, ni que los días tuvieran más de 24 horas, ¿verdad? Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Un poco de todo. en Instagram y en Twitter. Un poco de todo PR. Y también pueden acceder a nuestra página web. Un poco de todo PR.com. También recuerden que pueden ser un supporter de nuestro podcast. Para ser supporter de nuestro podcast solamente deben acceder al enlace que está en la descripción de cada episodio y en la descripción de nuestro podcast. Además la pueden encontrar en la página de Facebook. Ese enlace te va a llevar a que puedas escoger entre cualquiera de las tres opciones de suscripción mensual donde puedes aportar a nuestro podcast para mantenerlo y mejorarlo. Gracias a todas las personas que se han convertido en soporte de nuestro podcast y todo el que desee ya saben cómo puedes convertirte en nuestro supporter. Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a nuestros fans destacados de este episodio. Un saludito a Enid Álvarez Amaro. Enid, la prima que vive en Comerío. Saludos a Enid que siempre nos escucha allá en Comerío. Y también queremos enviarle un abrazo a Henry Rosario, que siempre nos escucha de Humacao. Sí. Te queremos mucho, Henry. Un abracito, un besito. Un abrazo para Henry también, que Henry, de hecho, él es uno de nuestros supporters. Él es uno de nuestros supporters. Cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Así es que gracias a Henry y a Enid por ser nuestros fans también y siempre estar pendiente y compartir las cositas de un poco de todo. Y en esta es la que hoy te voy a hablar de uno de mis temas preferidos, el cine. Ya todos sabemos. todos sabemos, Rosa siempre me ha tirado al medio. Te voy a hablar de que esta es la que de una película que se llama The Post. Esta película, tarararán, ¿de quién es? ¿De quién es? De Meryl Streep. Bueno. Tom Hanks. Por supuesto, esta película está protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks y nada más y nada menos que dirigida por Steven Spielberg. O sea, esos son pesos pesados de Hollywood. Y esta película recoge una época a finales no, en el 71, 69, 70, 71, 68, por ahí, por esos años donde está la guerra de Vietnam. Y hay una información que se filtra de la participación de Estados Unidos en la guerra, información secreta, información que no debe trascender públicamente, ¿verdad? Esos secretos de Estado, privilegiados, documentos del Pentágono, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? El periódico Washington Post y el periódico New York Times se empiezan a enfrentar en esta Debate. en esta polémica por publicar una información que ellos tienen. Tú sabes que la prensa obtiene una información, hay alguien que infiltra la información y el New York Times empieza a publicar, el Washington Post empieza a publicar y este personaje que hace Meryl Streep, que es la publisher, la jefa del periódico, toma la decisión de decir, espérate, yo voy a publicar no importa qué, y se enfrentan contra el tribunal, porque el tribunal, el gobierno dice, no, ustedes no pueden publicar porque eso le puede hacer daño al país. Y nosotros como prensa decimos, no, nosotros tenemos que publicar porque se tiene que saber la verdad. Y entonces se enfrentan en esta polémica y finalmente se le da, ¿verdad?, el favor al periódico. El Washington Post entonces publica y se crea todo un revuelo. Lo fascinante de esto es el final de la película. ¿Me vas a contar el final? No, yo no voy a contar el final, pero te da un hint, te da ahí un hilo de qué es lo que pasa después, porque el Washington Post también revela el escándalo de Watergate.
que es el famoso escándalo que lleva al presidente Nixon a ser enjuiciado políticamente, que no se dio porque finalmente él renunció en el famoso escándalo del Watergate. Así es que por ahí va la cosa, tremenda película, tremendas actuaciones, muchísimas nominaciones, premios, entre otros, así es que no te puedes perder The Post. Así es que esta es la que, mi gente. Y bueno, como les dijimos al comienzo, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa y lo que cobija y qué cosas se puede decir y qué no, ¿verdad? Estamos como un poco acostumbrados a escuchar, ¿no? Yo tengo libertad de expresión, aquí hay libertad de expresión, eso es un derecho que de pronto nos cobija según la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos, pero no necesariamente hablamos del tema. ¿Qué tú piensas, Rosa, cuando yo te digo libertad de expresión? ¿Qué es lo primero que tú piensas? Yo pienso que todos los seres humanos tenemos derecho a expresar lo que pensamos y lo que de hecho es una de las razones por las cuales nosotros decidimos empezar a hacer este podcast. Definitivamente. Finalmente, hablar un poco de lo que pensamos, de lo que sabemos, de lo que queremos, ¿verdad? Y compartirlo con otras personas y a la misma vez hacer alianzas y todo eso que es lo que nos guía como seres humanos, ¿verdad? Pero sí a veces hay un poco de confusión de hasta qué punto podemos llegar, ¿verdad? ¿Cuán libre es nuestra expresión o cuán libre debería ser nuestra expresión? Claro. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Sí, y fíjate que hoy en día, sobre todo, mira, estamos empezando este nuevo año y tan reciente como finales del pasado, tan reciente como hoy que está empezando un nuevo presidente en Estados Unidos, hemos estado viviendo todo lo que pasó con Trump y porque yo pienso que hablar de libertad de expresión y no traer el tema del asunto de Trump y el asunto de Twitter y el asunto de las redes sociales, yo creo que no sería justo, ¿verdad? Hablar del tema sin tocar esto. Sí, hay mucha gente que no está de acuerdo con que se haya baneado a Trump de las diferentes redes. Yo le veo cierto sentido a que lo hayan baneado porque obviamente su discurso ha provocado, ¿verdad? Que haya violencia. Claro. Sin embargo, cuando tú te pones a ver ¿por qué con él en este momento, estratégicamente, después de que ya él lleva mucho tiempo haciendo, ¿verdad? Llevando su expresión en las diferentes redes sociales, estemos o no de acuerdo con él, claro. ¿por qué ahora entonces queremos bloquearlo? Porque ahora queremos que no se exprese más. Si el discurso siempre ha sido el mismo. Sí, hay un asunto bien importante y es, según estuve como un poco revisando por ahí unas lecturas y unos artículos, que si bien la Constitución de Estados Unidos, de Puerto Rico, nos cobija, ¿verdad? La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asamblea pacífica, la libertad de, ¿verdad? Del pueblo reunirse, del pueblo del pueblo reunirse y luchar y protestar y etcétera. Las empresas privadas sí también tienen el derecho y se reservan el derecho de hacerlo a su manera, ¿no? Y entonces ahí es que entra el asunto, por ejemplo, de Twitter como una empresa privada de manejar su plataforma de X manera. Y fíjate que en el caso que estamos hablando de Trump, Twitter empieza poniéndole mensajes en sus tweets diciendo como esta información es falsa o esta información se ha comprobado que no es certera. Por ahí es que empieza el asunto. Ya luego, cuando ocurre a principios de este año el asalto al Capitolio, el Día de Reyes, que entonces Twitter decide cancelar la cuenta y las otras redes sociales, es porque ya hay entonces una incitación a la violencia, como vamos, no tienen todos que compartir mi opinión, pero pues lo que hizo el presidente en ese caso fue una incitación a la violencia. Claro, y aunque él ha sido bien expresivo, por ponerle un nombre, no quiero ser, tú sabes, la gente sabe que yo no soy pro Trump. Claro. Digo, la gente que me conoce, pero tampoco quiero ser demasiado categórica en el asunto. Sí, vamos a ser abogados del diablo. Exacto. Yo voy a tratar de ser lo más neutral posible, sabiendo todo el mundo que yo no soy pro Trump. Pero cuando ¿verdad? Entre todas las mismas cosas que hemos visto estos días, también está el ¿por qué ahora? Sí. ¿Por qué ahora? ¿Qué hace? Obviamente hay un asunto violento, hay una respuesta muy violenta, porque, ¿verdad? Después que él perdiera las elecciones, pues se forma todo este escándalo. Y definitivamente toda violencia contenida durante los pasados años, pues salió definitivamente en este momento. Y todavía no sabemos, ¿verdad?, que otras cosas pueden ocurrir. Sí. Sin embargo, ¿qué hace que entonces yo ahora decida voy a bloquear a Trump? ¿Y qué tú crees? ¿Cuál tú crees que es la respuesta a eso? Yo no sé si es que la gente no se atrevía porque él todavía era... Por el poder. Sí, yo pienso que hay un asunto ahí de que
quizás es el temor de las represalias que pudiera tener el presidente contra ellos, que ha utilizado su poder, ¿verdad?, de diferentes maneras. Así que yo pienso que hay un asunto de temor a las represalias que no debería existir, obviamente, porque como bien sabemos, todos tenemos la libertad de expresarnos y de decidir quién yo quiero que entre a mi casa. Claro, claro. O sea, si esta es mi casa, este es mi ambiente privado, mi hogar, porque yo tengo que dejar entrar a esta persona. Lo mismo que pasa en los ambientes privados, en los negocios, en las universidades, diferentes ambientes, ¿verdad? Que uno decide quién quiere y quién no quiere que entre. Sí, lo que tú estás trayendo me hace sentido, y tratando de ser lo más objetivo posible también como tú dices, me hace sentido porque hay un refrán que dice que del árbol caído todos hacen leña. Entonces, si miramos el caso de Trump, ya a estas alturas, culminando el cuatrenio, ya comenzando una nueva administración, teniendo los índices de desaprobación más altos, presidente alguno de Estados Unidos, siendo baneado por tantas redes, pues tú tienes ahí una persona que políticamente posiblemente no es viable. Oye, nos pudiera sorprender, pero pues ya tú tienes ahí el árbol caído y ahora es más fácil, ¿verdad? Y de pronto me hace sentido lo que tú me decías de por qué ahora, quizás cuando ya no tiene el poder o cuando ya no va a tener el poder, por qué lo hacemos ahora y no antes. No sé si piensas igual que yo, no sé si por ahí va tu línea de pensamiento. Claro, estoy consciente de que había un cierto temor porque Trump se ha caracterizado por desacreditar a la prensa, por hablar de los supuestos fake news ¿verdad? Que traían señalamientos de su administración y de pronto, pues ahora, ¿verdad? Todos me atacan y cuando sabemos que en todas las administraciones ha habido señalamientos ¿verdad? Al gobierno. Y definitivamente, pues él ha usado sus plataformas de una manera para provocar hasta cierto punto hasta donde hemos llegado en este momento. Sin embargo, pues este es el momento que ellos desean tomar acción y lo banean. Claro. No es la primera vez que yo he visto personas, no solo famosos, ¿verdad? Que han baneado por diferentes expresiones, personas privadas también que han baneado porque, ¿verdad? Supuestamente los fake news, toda la cosa. Específicamente en Twitter he visto muchísimos casos donde personas civiles, personas privadas, hacen comentarios, por ejemplo, a un político y este político lo bloquea de Twitter. Y esta persona dice, hey, me bloqueaste, se supone que tú por ley no lo hagas, se supone que tú no me bloquees de esa manera, ¿verdad? Porque me cobija libertad de expresión o no, etcétera, etcétera. Y de pronto es lo que tú acabas de decir, ¿a quién yo dejo entrar? Seguro, y cuando tú vienes a ver tu cuenta, a pesar de que en la mayoría de los casos de los políticos son cuentas públicas, ¿verdad? Porque incluso las utilizan como medio de comunicación desde sus plataformas políticas. Oficiales. Sus puestos oficiales. Pues definitivamente la gente puede tener otra opinión que no es la misma tuya. Claro. Pero tú decides a quién tú quieres escuchar o leer técnicamente en las redes sociales, ¿verdad? A quien tú quieres leer y a quien no, y tienes la capacidad de con un clic sacarlo de tu página. Igual que nosotros, en estos días he visto una señora que vende cositas por internet, la gente entra a molestarla, y de pronto ella, feliz de la vida, lo bloquea. Te voy a bloquear, si lo bloquea. Y se acabó el asunto. Sí, pero fíjate que eso me trae a otro tema muy relacionado a esto. He visto muchos artistas, muchas figuras públicas que se envuelven en este intercambio, los fanáticos y con los haters. Con los haters. Sobre todo con los haters, ¿verdad? Porque te voy a poner el caso de la Bulbu, por ejemplo. La Bulbu es una persona que si tú eres un hater de ella y le comentas algo en sus redes, la Bulbu fácilmente te dice, mira, váyase para el carajo. Y para que usted está aquí, si esta es mi red social, no se meta. Pero no necesariamente todas las figuras públicas lo pueden manejar de esa manera. Porque tú tienes una Alexandra Fuentes, por ejemplo, tú tienes un Molusco, tú tienes una Sonja, que son gente que les resbala el asunto, que se vacilan ellos mismos. Oye, yo no estoy haciéndoles relaciones públicas aquí a nadie, ¿verdad? Claro. Pero los estoy trayendo como ejemplos de lo que estamos hablando. Tú tienes otros artistas o famosos que si el hater le va y le dice algo, te bloquean o se enfrascan en esta única pelea, ¿verdad? Y entonces... Pero por ejemplo, justamente con el Molusco, he visto que también tiene hasta cierto punto donde él puede picharle a la gente y llega un momento en que también, ¿verdad? Puede generar ese tipo de discusiones con los haters, ¿verdad? Los llamados haters. Así que sí, sabes, como cada quien tiene su propio límite y yo pienso que en ese momento que la gente establece el límite, hasta ahí es que llega tu derecho a la libertad de expresión. Claro. Una persona te está diciendo, mira, y no estoy defendiendo a Molusco para nada. No, seguro.
Estoy diciendo que cuando ya una persona, que es como el asunto del consentimiento, mi hermano, tú sigues hasta que la persona dice que no. Cuando la persona dice que no, o tú asumes que hay una negativa en el asunto, Es que tú no. te detienes. Pues entonces es lo mismo con la libertad de expresión, ¿verdad? Debería ser así. Debería exacto. ser lo mismo con la libertad de expresión. Exactamente. O cuando alguien se siente ofendido. Yo pienso que no todos tenemos la misma, como tú dijiste ahorita, que les resbala. Ajá. No a todos nos resbalan todos los temas. Claro. Puede llegar un momento que alguien se ofenda por un tema que probablemente para ti no es una ofensa. Seguro. Pero para otra persona sí lo es. Seguro, porque va a depender de la experiencia de la persona y de cómo la persona perciba o interpreta la situación o el comentario, etc. Fíjate que esto también me trae a la conversación que yo estoy seguro que la hemos tenido tú y yo en privado en otros momentos, y es hasta dónde yo, por ser una figura pública, no digo yo Pedro porque yo no soy una figura pública, sino, ¿verdad? Las figuras públicas, hasta dónde tiene esa figura pública que aguantar, y digo aguantar entre comillas, que el fanático me diga esto, me pregunte lo otro, se meta aquí, se meta allá, porque tienes que aguantar porque eres figura pública, porque yo lo he escuchado. ¿Para qué te metes a la vida pública si no vas a aguantar? Pero espérate, es que debe haber unos límites, ¿verdad? Claro, Jorge, recientemente eso me trae a la mente del caso de Andrea de Castro. Ajá. De pronto, Andrea de Castro, por ser una figura pública, ¿verdad? Pues todo el mundo quiere decidir qué ella hace, no hace. ¿Qué se pone, qué no se pone, qué se hace en su cuerpo, qué no se hace en su cuerpo? Sí, con quién está. Si está con el hijo de Daddy Yankee es porque le quiere sacar los chavos. Literalmente cosas como esa he leído. Oye. Como si ella fuera una muerta de hambre. Exactamente. Vamos a... Oye, yo no soy fanático de Andrea de Castro. Yo tampoco. Yo creo que yo conozco poco de su vida, pero lo que yo pienso es que es una chamaca que hace su dinerito, que trabaja aquí, que trabaja allá, que se las busca de la manera en que se las busque, qué sé yo, pero pues allá, al fin y al cabo, y si se metió con el hijo de Daddy Yankee o con el que sea, por la razón que sea, ¿qué carajo me importa a mí? No, y que déjame decirte que la verdad es que yo no puedo juzgar a una persona por la riqueza que trae. Seguro. Quizás yo puedo decir, pues mira, algunas acciones de las que está haciendo esa persona no van de acuerdo con mis valores o qué sé yo, pero yo no sé qué es lo que está pasando allá. Ajá. Simplemente no me alineo con lo que hace, pero tampoco tengo derecho a criticar, porque yo no sé lo que está pasando. Claro. Así. Uno de los casos también que tienen que ver mucho con el asunto de la opinión pública, justamente, es el caso de Alexa. Ajá. A mí me parece que esa es una de las ocasiones en que más injustos hemos sido, ¿verdad? como sociedad. Yo creo que tiene que ver con lo mismo, que de pronto no conocemos o no reconocemos ¿verdad? Las acciones de otras personas como algo con lo que yo me quiero alinear porque mis valores, sentido de moralidad es diferente. Entonces empezamos a juzgar, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en el caso de Alexa. Yo, sin duda alguna, me atrevo a decir que fue nuestro falso sentido de moralidad lo que hizo que de alguna manera estas personas decidieran atacar a Alexa, matarla. Sí, claro, y mezclado con la idea de que yo puedo decir y hacer lo que me da la gana. Claro, justamente. Yo no sé quién fue la persona que empezó a decir en las redes sociales que había un hombre vestido de mujer. Ajá. Que se estaba metiendo a los baños a ligar a no sé quién. Ajá. Y ahí fue que arrancó todo el problema, ¿sabes? Toda la situación. Sí, seguro. Cuando claramente Alexa era una mujer trans y no había duda de ello. Entonces nosotros pensamos que la gente tiene que actuar de una manera particular para alinearse con lo que yo pienso. Es lo mismo, la misma historia, tú sabes. Y lo triste es que en algunas ocasiones esto llega a situaciones tan críticas como la que vivió Alexa. De perder la vida, ¿no? De que la mataron, la asesinaron. Y fíjate que eso que tú dices, pues nos trae a las consecuencias que tiene lo que publicamos, lo que decimos, en nombre de la libertad, ¿verdad? Yo sí creo, por supuesto, en la libertad de expresión. Yo creo que es un derecho fundamental, valioso, importante para los seres humanos. Sin embargo, en la medida en que lo usamos para atacar, para dañar, para incitar, en este caso, a un asesinato, porque eso fue el resultado, ¿verdad? Del caso de Alexa, como tú hablas. Pues entonces ahí, pues, ¿en nombre de qué? ¿En nombre de eso realmente yo voy a invocar mi libertad de expresión? Pues no es justo, como tú dices, no es justo. Y de casos podemos hablar
hablar un montón acerca de la libertad de expresión y hay uno que no se nos puede escapar, que es el caso del innombrable. El innombrable que es. Ay, esa es la parodia una parodia que les decía que el innombrable, no sé si es Raymond o algo, anyway. Sabrina. De Rosselló, de Rosselló. Le decían el innombrable, es que yo no veo a Raymond. Seguro, sí, yo no recuerdo si era. Anyway, el que lo esté escuchando deberá saber. Sí, de pronto pensé en Sabrina. Ah, no, pues yo nunca he visto Sabrina. No, yo no he visto Sabrina. Pero bueno, en el caso de Ricardo Rosselló, sabemos todo lo que ocurrió con el famoso chat de Telegram. Y que eso nos pone también un poco en contexto sobre el asunto de la libertad de expresión, siendo eso en un chat que era un chat privado porque no era un chat público. Pero en el momento que ya yo salí y saqué esas palabras y las coloqué ahí, ya dejan de ser privadas. Digo, privadas en ese chat. Ajá. Y en el momento que una de esas personas decidió, pues mira, ya yo no quiero mantener esto privado y lo voy a compartir, pues ahí fue que empezaron todas las repercusiones para todas las personas del chat, ¿verdad? Claro. Que quizás hubiésemos querido que fueran otro tipo de repercusiones por el asunto del impacto, ¿verdad? Que tuvo eso. Sí, el propio contenido, ¿no? Claro, entre muchas ofensas al pueblo, definitivamente. Y por eso la gente se desbordó en protestas. Claro, y oye que no somos abogados, así es que tampoco vamos a pasar juicio sobre la legalidad o la ilegalidad de lo que haya ocurrido allí. Sin embargo, desde el punto de vista como seres ciudadanos, como ciudadanos de este país, pues sabemos que lo discutido allí, lo hablado allí, a mí como ciudadano, pues la palabra es que me ofendió, laceró la confianza. Vamos, no es que yo le tenía tanta confianza, pero lo que quiero decir es que pues es la figura más importante del país, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Es el gobernador del país, es la figura que se supone que mantenga al pueblo con esperanza, que les responda al pueblo por sus necesidades y que de pronto ver con tanta claridad las burlas, el desprecio, el entrampamiento. Hay un montón de palabras para describir lo que allí ocurrió. Sabemos que... Y definitivamente no se limita. Ajá. Porque de pronto estamos hablando de Ricky Rosselló porque fue un caso muy sonado y obviamente tuvo unas repercusiones muy importantes para él. Hay otra gente que hace eso mismo, que es lo mismo, que habla de la misma manera, siendo políticos, siendo figuras que se supone que el pueblo ha depositado la confianza en ellos, ¿verdad? Tienen esas mismas acciones hasta de, bueno, lo hemos visto, ¿sabes cuánta gente ha ido presa siendo miembro del gobierno, de los diferentes gobiernos de turno? Sí. Así que... Sí, seguro. En este caso, obviamente, como tú dices, pues fue muy sonado a nivel mundial. Porque por lo que representaba, ¿verdad? Por quién era la figura, ¿no? El gobernador del país, los miembros de su gabinete con mucho poder. Y entonces lo que provocó fue que la gente se tirara a la calle. Justamente parte de esa libertad de expresión, está cobija, ¿no? El asunto de protestar, de la protesta pacífica, de lanzarnos a la calle. Sobre todo para reclamar el agravio que el pueblo sintió y nos desbordamos porque tengo que incluir, yo estuve allí, tú también, así es que estuvimos allí. Me gustaría que hubiese más presencia todo el tiempo de todo tipo cuando nos ofenden de esta manera o de otras maneras, pero pues en esa ocasión funcionó que se dio lo que deseaba el pueblo, ¿verdad? Y era que Ricky saliera y yo pienso que en ese momento nos alineamos todos en el mismo fin y se logró, ¿verdad? Eran muy pocas las personas que sentían todavía confianza en que él se mantuviera en el puesto. Sí, y fíjate que yo he escuchado mucha gente decir, que la protesta no hace nada, con protestar no se resuelve, con tirarse a la calle no se resuelve. Y yo quiero recordar que la protesta está cobijada bajo nuestra constitución. Y grandes movimientos en el mundo entero han tenido logros. Se ha logrado llegar a lo que se quería por la protesta. Claro, en el caso del voto femenino, por ejemplo, sabemos que las mujeres protestarán de diversas maneras, en casos de derechos salariales y laborales, en la abolición de la esclavitud, name it.
Seguro. Y entonces en Puerto Rico se ha tomado, y yo sé que en otras partes del mundo, pero en Puerto Rico se ha criminalizado tanto la protesta que ya la gente ha perdido como la fe, la esperanza y dice, pues ¿para qué voy a protestar si no se logra nada? Bueno, pero logramos un cambio de gobierno, bueno, de alguna manera, ¿no? Vamos, un cambio de gobierno, no, logramos la renuncia, porque ese logro fue del pueblo, punto. De una persona que... Pero lo criticamos, acuérdate que el pasto del otro siempre es más verde. Ah, claro, seguro. Sí, sí. Cuando miramos en otros países, bueno, recientemente lo que ocurrió en Washington, mira cómo se dieron esos disturbios tan terribles donde esta gente murió. La vara no es igual. Es importante mencionar lo que escribimos en las noticias en las redes sociales. De pronto cuando se pierde algún adolescente o alguna adolescente o cuando hay una mujer desaparecida, la gente empieza a especular y a decir que si está con un novio, con un amante, que después aparecen contentas. Yo he visto de todos los comentarios que tú no tienes idea. Uh-huh. Y tú sabes que cuando las personas pasan por una situación como esa, pues de pronto yo no me quiero imaginar, ¿verdad?, estar en una situación como esa, pero imagínate que yo pierda algún familiar o una amiga y se publica la información por el simple mero hecho de que estamos altamente interesados en conocer dónde está esa persona. Como pasó recientemente con el caso de la enfermera que desapareció, rápido empezaron a especular y a decir que por los tatuajes, que por aquello, que por lo otro, sabrá Dios dónde estaban, todas las horroridades y de pronto aparece porque está muerta, tú sabes, en qué posición queda la familia, cómo se debe sentir esa gente después de leer todos esos comentarios tan horribles. Uh-huh. Y definitivamente debemos tener mucho cuidado con lo que escribimos en las redes sociales porque pueden hacer mucho daño. Sí, no solo en las redes sociales. Sí, vuelvo a lo mismo. ¿Qué prepotencia tengo yo como ser humano de poder atacar, llegar a conclusiones, enjuiciar a otra persona, a catalogar o asignar cierta conducta o comportamiento o lo que sea, ¿no? Simplemente porque yo estoy detrás de una pantalla y me creo que tengo el poder. Mi humilde opinión. En nombre de la libertad de expresión en que yo puedo. Mi humilde opinión. No me chaves. Nadie te ha pedido tu opinión. Sí, todo el mundo levanta el dedo acusador todo sin saber el mundo. qué es lo que está pasando. Exactamente. Y es terrible. Sobre todo porque ahorita mencionabas la doble vara, ¿verdad? Y las jovencitas y las mujeres tienen la peor parte en ese caso. Pues la gente sigue juzgando con una doble moral. Y es triste. Así es que yo creo que todo esto que hemos estado hablando, yo creo que es para hacer un llamado, ¿verdad? A usar nuestra libertad de expresión sabiamente y a reflexionar, yo pienso, antes de publicar cualquier estupidez en las redes sociales que pueda ofender a otra persona. Y cuando digo ofender es esta gente que busca tocar una fibra sensible en otro, sí, y que lo hace intencionalmente. Seguro. Y después se hacen los locos porque les da la gana, ¿sabes? Cosas como tan importantes como la violencia de género y los asesinatos a mujeres y se atrevan a entrar a un estúpido a decir, que se lo buscan, mire, señor o señora, quien sea, por favor, piensa sus palabras antes de escribirlas. O sea, tú no estás viendo que hay un asunto sensible ahí y que hay una familia que está sufriendo detrás de todo eso. Es como que, ¿dónde está tu sentido común? No lo tienen, no lo hay. No, para unas cosas. Para unas cosas, exactamente. Así que el llamado está claro. Vamos a usar nuestra libertad de expresión sabiamente, con un buen propósito y darle para adelante. Para construir. En Un Boricua en el Mundo les presentamos a nuestras boricuas en el mundo, la ilustradora Mía Pagán y las educadoras Eneri López Navarrete y Mariola Rosario Padrón, en compañía de Laura Resacho Olivencia, quien es gerente de proyectos, escritora y propietaria de una casa editora. Estas 4 mujeres maravillosas construyeron un libro que se llama Ellas, Historias de Mujeres Puertorriqueñas. Este libro contiene la historia de 64 mujeres puertorriqueñas que fueron y son, ¿verdad?, personas importantes en la historia de nuestro país, y está súper chévere porque regularmente las mujeres, ¿verdad?, han sido relegadas de la historia, ¿verdad?, y es una de las cosas que las feministas y mujeres, ¿verdad?, como estas 4 mujeres maravillosas han empezado a crear, construir, hilar las historias de estas mujeres y hacerlas públicas. Este libro fue imaginado, escrito, editado, ilustrado y diagramado en su totalidad por estas mujeres puertorriqueñas, y a través del libro se comparten las vivencias de quienes fueron y son pioneras y agentes de cambios positivos. Es un libro dedicado a las niñas y niños que han crecido
con lagunas en los libros de historia por lo mismo que hablábamos, ¿verdad? De que las mujeres han sido un poco invisibilizadas en la historia. Sí, seguro. Este libro... Y no tan solo se ha invisibilizado gente, en su mayoría mujeres, sino que se ha tergiversado muchísimo la historia. Se nos ha ocultado. Este libro le da protagonismo y crédito a esas mujeres increíbles que forjaron sus propios caminos a lo largo de la historia puertorriqueña. Aquí vamos a encontrar historias desde Silvia Resach, Lía de Burgos. Imagínate. Hasta la diva, la potra, la caballota y Ivy Queen. Qué bien. Así que hay de todo, está genial, es fácil de leer y tiene unas ilustraciones maravillosas, así que es un libro que puedes compartir, ¿verdad? Familiar, con los niños y niñas, y mostrarle un poquito más de la historia de estas mujeres. Está súper nítido. Qué bien, qué bien. Tremendas entonces boricuas en el mundo que han creado ese libro. Que lo que tú dices está súper cool, ¿verdad? Que niñas y niños puedan conocer esa gente, esas mujeres que no todo el tiempo se habla de ellas en otros espacios. Así es que me parece que está genial la iniciativa del libro. Así es que ahí están esas boricuas en el mundo. Gracias por compartirnos eso, Rosa. Y bueno, mi gente, ya hemos llegado al fin de este episodio. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Y recuerda que si te gusta nuestro contenido, te invitamos a darle like y darle share en nuestras redes sociales, en Facebook, Un poco de todo. en Instagram y en Twitter. Un poco de todo, PR. Recuerda que también tenemos nuestra página web. Yes, un poco de todo, PR.com. Muy bien, muy bien. Gracias a Tatiana Rivera siempre por apoyarnos con el contenido de este episodio. Así que nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.